Seguimos en ADN, además de noticias aquí en BTV. Lo anunciamos, el gusto de recibir al doctor Carlos Battiani, director del Instituto Pasteur de Montevideo. Battiani, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ti, Raúl. Como decía la canción de Drexler, clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que viste una luz del otro lado del río. Esa es una afirmación que podría ir de la mano de lo que estamos viviendo de pandemia. ¿Vemos una luz del otro lado del río? Sí, con la precaución que tenemos que tener por la llegada de la variante Delta, pero claramente que sí, digo, hoy Uruguay tiene una situación epidemiológica muy privilegiada. Somos el primer país en el mundo con más vacunas, y eso es algo excepcional y hay que remarcarlo. La única situación que nos podría complicar un poco el partido es que no sabemos realmente qué va a pasar. Hay indicios, pero no sabemos realmente qué va a pasar, si es que Delta va a poder o no hacerse un lugar en este país que ya tiene un 100% de prevalencia de la variante Gamma y mucha gente vacunada. Entonces creemos que hay una luz al final del camino, que ya la vemos, que estamos cerca de la orilla. Esperemos que Delta no nos lleve contracorriente. Como estrategia fundamental es seguir con la vacunación a todas las franjas etarias que todavía no han completado los niveles deseables y, por otro lado, protección de fronteras. Sí, básicamente sí, y tratar de entrar de vuelta en la zona Tetris. No sé si ustedes recuerdan que Uruguay durante todo el 2020, hasta mitad de octubre, principio de noviembre, logró mantener la epidemia a raya porque siempre estuvimos haciendo un gran número de test de PCR para identificar casos positivos y rápidamente poder aislarlo, rastrear a sus contactos, testear a sus contactos y rápidamente aislar a los contactos. Excepcionalmente en el 2020 se nos escapaba la segunda línea o la tercera línea de contacto y los anillos en epidemiología de estas enfermedades. El caso índice se pone en el centro, el primer círculo periférico es la primera línea de contactos, el segundo círculo es la segunda línea, etc. Excepcionalmente Uruguay tenía cadena de transmisión de contactos más allá de la tercera, cuarta línea. Eso después cambió dramáticamente durante el verano y en marzo, donde perdimos totalmente la capacidad de seguir la estrategia de testear, rastrear y aislar. Ahora estamos volviendo a poder entrar dentro de la zona de testeo, rastreo y aislamiento porque la positividad ha bajado de manera muy significativa. Estamos en menos de 4%, 3%, creo que dieron los números ayer. Y eso quiere decir que si nosotros hacemos 100 test aproximadamente, podemos seguir a 30 contactos de un positivo, y eso es más o menos lo que se recomienda. Estar por debajo del 4% es la situación que se recomienda para poder estar en la estrategia Tetris. En términos futbolísticos, como muchas veces lo manejó el Gache en sus orígenes, tomamos las marcas de nuevo ahora con el coronavirus. Sabemos cómo movernos y lo tenemos mucho más presionado. Sí, también es cierto que es un virus que cambia, ¿no? Y nos hace reaprender todo el tiempo. La variante Delta es una variante que es más contagiosa. El periodo, lo que llamamos nosotros en medicina el periodo ventana, que es el periodo que transcurre entre que uno se contagia y uno empieza a tener síntomas y o a contagiar. Ese periodo de ventana con la variante Delta se achica, pasa de 4 o 5 días a 3 días más o menos. Quiere decir que uno, desde que se contagia hasta que empieza a infectar, el tiempo es más corto y por eso contagia más. La carga viral es más alta, es bastante más alta, y el tiempo que la PCR sigue dando positiva, y puede ser con virus activo o virus inactivo, eso no importa, es más larga también. Entonces tenemos que reaprender algunas cosas. Lo que yo creo que sí es un concepto que tiene que quedar muy claro para la población es que mientras que cuando llegó la variante P1, la Gamma, ahora llamada Gamma, la variante P1 de Brasil, nosotros decíamos desde el instituto, siguiendo las recomendaciones internacionales, de que era una epidemia dentro de la epidemia o una pandemia dentro de la pandemia. ¿Por qué era? Porque agarraba al país sin vacunar.
Ahora, la variante Delta, yo creo que el concepto que se está manejando a nivel internacional es muy correcto de hablar de que es una epidemia en la gente no vacunada. Hay dos tipos de personas no vacunadas. Están los que no quieren vacunarse, y eso es decisión personal y, bueno, correrán el riesgo que tengan que correr. Y después están los que no se pueden vacunar. En Uruguay los que no se pueden vacunar son muy pocos, son los menores de 12 años, que por ahora no se recomienda vacunarlos y realmente no se están viendo casos graves en niños menores de 12 años y el riesgo-beneficio todavía se está estudiando. Sin embargo, hay otros países que no están pudiendo vacunar. Y ahí sí hay mucha gente que tiene muchos factores de riesgo y que habría que poder vacunarlos y habría que ser solidarios con eso. Entonces, en vez de estar pensando en una tercera dosis, como se está pensando en Estados Unidos o en otros países de Europa, habría que preocuparse por todo el continente africano que está sin vacunar, muchos países del continente asiático que están sin vacunar, y que mientras ellos no se vacunen, el virus va a seguir generando variantes, así como generó la Delta, va a generar otras variantes, que eventualmente alguna de ellas pueda generar realmente un escape a la respuesta inmunitaria que logramos con las vacunas. Carlos, tú apuntabas que en Estados Unidos la mayoría de los infectados con Delta tiene que ver con la no vacunación, pero si uno mira lo que pasa en Israel, ve que la mayoría de los infectados son vacunados. ¿Cómo interpretar una cosa y la otra? Sí, pero si miramos a Israel con más detenimiento, también vemos que los que se están infectando con la variante Delta no necesitan hospitalización ni tenemos eventos duros como mortalidad. Eso es importante decirlo. O sea que las vacunas son efectivas y nos cuidan de los eventos que los médicos no queremos ver, que es ingreso a CTI, secuelas a largo plazo y ni que hablar de la muerte. Por otro lado, Israel se trancó en la vacunación. Israel no logró superar el 60% de vacunación. Quiere decir que le quedó una parte de su población muy importante, 40% más o menos, sin vacunar. Entonces en Israel se están contagiando las dos fracciones, gente vacunada y gente no vacunada. En Estados Unidos lo que se ha visto es que, perdón, es que en los estados donde el nivel vacunal está por encima del 50-60%, no ha habido una gran ola de casos y sobre todo no ha habido una gran aumento de casos hospitalarios o de muertes. Mientras que en los estados que tienen un estado vacunal, es decir, de gente completamente inmunizada con las dos dosis y 15 días después de la segunda dosis, ahí la situación es diferente. Ahí la ola de contagios es mayor y sobre todo las complicaciones son mayores. Carlos, dos elementos que hay que resaltar y que tuvo el Instituto Pasteur como uno de los protagonistas principales. El año pasado, el comienzo de la pandemia, lo que fue la tecnología de los PCR, ¿no? Toda la parte de test para analizar las situaciones. Eso fue fundamental para el Uruguay. Y el otro tema es la secuenciación genómica que ahora estamos aplicando permanentemente para no andar manejando a ciegas, no saber sobre qué estamos parados, ¿no? Exacto. Sí, en ambos casos tuvimos la suerte y acá quiero mencionar al Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, un fondo que más bien atiende otras asimetrías entre los países del Mercosur. Había un proyecto de biomedicina que el instituto lo tiene andando desde el año 2011, que bueno, que con la pandemia los 4 países se pusieron de acuerdo de invertir dinero para soluciones para el COVID. Uruguay, al ser un país pequeño, recibe más plata de los países grandes de la plata que pone en el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur. Nosotros tuvimos la suerte de ser el instituto que estaba con ese proyecto y bueno, a través de la figura del doctor Luis Barbeito, ex director de nuestro instituto, conseguimos muchos fondos que nos permitieron llevar a la concreción las ideas de nuestros investigadores y de la UDELAR para poder producir muchos kits que para los distintos prestadores de salud pública eran gratis. Es decir, que nosotros no solo tuvimos la capacidad, no yo, pero digo los investigadores de la universidad y del Pasteur, que ustedes ya conocen los nombres, el doctor Gonzalo Moratorio, Pilar Moreno y su equipo, de pensar el kit y desarrollarlo junto con la empresa ATGEN, sino que además produjimos más de 200.000 kits que se los entregamos gratis a toda una red de laboratorios públicos que bueno, después lamentablemente, a pesar de que todavía tenemos muchos kits para utilizar, en algunos prestadores de salud tomaron la decisión de comprar tecnología cerrada que utiliza kits que vienen del norte y nosotros todavía tenemos nuestros kits funcionando y que los seguimos usando en el instituto y en la Universidad de la República. El otro gran tema fue en enero, cuando nosotros
volvimos a impulsar fuertemente la vigilancia genómica en tiempo real porque veíamos venir que se podía venir la variante P1 de Brasil, que detectamos sobre mitad de febrero, principio de marzo, y bueno, fue la que provocó la gran ola de marzo, abril, mayo, junio, acompañada de esa gran cantidad de casos, de muertes, y que llevó a Uruguay de un sitial privilegiado a un sitial muy desgraciado. Eso con la vacuna lo hemos logrado revertir, pero ahora la vigilancia genómica en tiempo real es fundamental porque nosotros tenemos que seguir monitorizando qué variantes están circulando en Uruguay y sobre todo ver el comportamiento de la eficacia de las vacunas para cada una de las variantes que vayan surgiendo o que vayan ingresando al país. Carlos, a raíz de lo que surgió el fin de semana pasada con la conferencia de prensa del ministro Salinas y todos ustedes que estuvieron allí, se anunció el ingreso de Delta al Uruguay. La comunidad científica es más conservadora que el gobierno en cuanto a que le gustaría primero que la gente no viajara ahora, por lo menos a los lugares de riesgo, y si viaja, que se hiciera cuarentena al retorno, cosa que no está siendo obligatorio. Sí, no quiero confrontar. Me parece muy atinado el mensaje que el profesor Julio Medina, de la Cátedra de Enfermedades Infectocontagiosas de la Facultad de Medicina, transmitió a la población, de decir, bueno, si usted va a viajar por necesidad o por deseo, al retorno le pedimos una cuarentena solidaria. La cuarentena obligatoria no está marcada, el gobierno decidió no aplicarla. Pero entonces nosotros como médicos, como científicos, lo que le pedimos a la gente es que haga una cuarentena solidaria. Solidaria para con el resto de la población. Porque el problema es que ahora ya hay un brote en Brasil, hay un brote comunitario, de transmisión comunitaria de la Delta, en Brasil que también tiene mucha presencia de la P1. No tiene tanta vacunación como Uruguay, pero ya llegó al 50% de al menos una dosis de su gente vacunada. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Yo tengo esperanzas de que la Delta no pueda hacerse un lugar en nuestra situación, pero no lo podemos asegurar. Es un experimento en tiempo real, que lo estamos viendo. Entonces, la verdad que sería bueno, muy recomendable la cuarentena solidaria, que aquellos que viajaron al volver se queden en su casa y sus contactos se queden en sus casas, de forma tal de tratar de evitar la transmisión comunitaria de la variante Delta. ¿Qué va a pasar si tenemos transmisión comunitaria de la variante Delta? Bueno, seguramente el deseo del gobierno de que en septiembre el país pueda abrirse al turismo se nos va a complicar más, porque la gente no va a querer viajar a lugares donde haya mucha variante Delta porque es muy infectiva, es una variante muy infectiva. Muy bien. Doctor Carlos Battiarí, director del Instituto Pasteur de Montevideo, Uruguay. Muchísimas gracias, ha sido un gusto y seguimos atentos. El gusto es mío, Raúl, como siempre. Saludos para ti y para Gabriel. Hasta luego. Muchas gracias. Amigos, una breve pausa y seguimos aquí en ADN.